Bienvenido a estas clases del Instituto Teológico Latino, en las cuales tenemos la alegría de estar junto de usted para aprender algunas cosas importantes referentes a la Biblia y principalmente en esa clase a cómo leer e interpretar la Biblia. ¿Será que es necesario una clase específica para eso? ¿Cómo leer y cómo interpretar la Biblia? Yo creo que es necesario, sí. Y es necesario porque muchas veces corremos el riesgo de leer y de interpretar la Biblia de una forma arbitraria, de una forma hacer una libre lectura y una libre interpretación de la Biblia, que muchas veces ha llevado al surgimiento de falsas doctrinas, de herejías. Entonces, en ese sentido, queremos aprovechar estos minutos para tomar algunas consideraciones importantes para efectuar una adecuada lectura, una adecuada interpretación de lo que este libro maravilloso, que es la palabra del Señor, dice tal y como ella es. En primer lugar, entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que el libro en mención, la Biblia, no es un libro cualquiera, no es un libro cualquiera. Entonces, la primera característica fundamental es entender la Biblia como palabra de Dios. Ese es el primer punto importante. Entonces, la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Inclusive en segunda Timoteo, él hace ese destaque sobre ese detalle importante. En segunda Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo recuerda a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Ese detalle es importante porque la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada, producida, emana de Dios, o sea, es la palabra de Dios. No son las ideas de las personas que escribieron la Biblia, no son las ideas de ellos, es todo lo que viene de Dios. Ahora, es verdad, eso también vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que Dios usó la vida de distintas personas en distintos lugares, en distintas épocas, para ellos escribir lo que Dios decía. Na verdad, nosotros somos cooperadores de Dios para la obra de Dios. Entonces, Dios usó esos aproximadamente 40 escritores, 40 cooperadores, 40 secretarios en distintas épocas y en distintos lugares. Entonces, eso es importante para entender sobre la Biblia como palabra de Dios, inspirada por Dios. Y por ese motivo nosotros tenemos que abordar todos los libros, de esos 66 libros del Génesis al Apocalipsis, como palabra de Dios. Y por ese motivo la lectura y la interpretación merece mucho cuidado cuando vamos a abordar esas situaciones. Ahora, otra recomendación importante, dos recomendaciones importantes también en esa fase es, en primer lugar, cuando va a leer, cuando va a interpretar, cuando va a estudiar la palabra de Dios, entonces es necesario mucha oración, orar, pedir que Dios le ayude en ese momento, porque Dios le va a ayudar a entender, Dios le va a ayudar a comprender mejor lo que Él mismo dice. ¿Qué mejor cosa cuando usted está en contacto con el propio autor de un libro, de una revista, de un periódico, y puede hablar directamente con él para que él explique exactamente lo que él está escribiendo, cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus deseos? Por ese motivo es necesario una vida de oración, una vida de comunión íntima, no solamente en el momento que va a leer la Biblia, en todos los momentos, porque así de esa forma usted estará en contacto con el propio Dios y el propio Dios le estará mostrando exactamente lo que Él quiere decirle. Y otro detalle importante, y eso es también leer, obviamente, la Biblia, leer la Biblia. Y aquí viene un consejo importante para las personas que están interesadas en comprender la Biblia, para los creyentes, para los cristianos, para los seguidores de Jesús. Por lo menos una vez en la vida, es necesario leer toda la Biblia, toda la revelación de Dios.
por lo menos una vez. Yo ya conozco personas que le han leído una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, libro por libro, versículo por versículo, y eso se hace necesario para tener una familiarización general con la Biblia, con la palabra de Dios. Muchas personas pueden decir, ay, es que hay textos que yo no entiendo, que son difíciles, que muchas veces hay palabras difíciles de entender. Y yo le comprendo, yo le entiendo y estoy junto de usted, pero todavía sí es necesario leerla. Y ahí hay programas de lectura biblia, que inclusive puede leer la Biblia en un año. Vamos a tomar como referencia un año que leyendo aproximadamente de 3 a 4 capítulos por día, entonces puede abordar la Biblia en un año. En un año usted puede leer toda la Biblia en un año con ese programa de 3 a 4 capítulos por día. Entonces es importante estar familiarizado con toda la Biblia, con toda la palabra de Dios. Y más todavía nosotros que decimos que somos seguidores de Dios, de Jesucristo, deberíamos estar por lo menos en parte conscientes de qué es lo que Dios está diciendo en toda su palabra. Entonces, hecho esto, vamos a entrar ya a cosas más prácticas sobre cómo leer, cómo estudiar y cómo interpretar la palabra de Dios. Entonces, una cosa importante es también tomar en cuenta que la Biblia, ella habla de historias, de situaciones en distintas épocas, en distintos lugares. Entonces, un consejo importante es separar porciones específicas de la Biblia, pero que tengan unidad y que tengan coherencia, que se refieren a un hecho, a una situación específica. Hoy yo quiero, para ayudar en esas orientaciones, separar un texto bíblico para ver cómo podemos entonces facilitar ese estudio y esa interpretación de la Biblia. Si me permiten, vamos a separar un texto específico, un texto que tiene esa unidad, esa coherencia, una porción de la Biblia para poder facilitar entonces la lectura, la interpretación y el estudio de la Biblia. Vamos a separar, por ejemplo, entonces Lucas capítulo 10, los versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 y al 37. Lo que facilita también un poco en nuestros estudios es que muchas de las Biblias ya vienen con un título que se refiere al tema que está siendo abordado en esta situación. Entonces, aquí estamos refiriéndonos a la parábola del buen samaritano. En ese caso, entonces, un primer momento deberíamos de hacer una lectura de todo ese texto, del texto que fue presentado de Lucas capítulo 10, 25 al 37. Es importante, ¿por qué no?, leer todo el capítulo para entender las cosas que están antes y las cosas que están después de ese texto, porque muchas veces lo que viene antes es causa y lo que viene después es consecuencia. Entonces es importante. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? También tener una visión general, panorámica del Evangelio de Lucas, leer todo el Evangelio y también entender quién es el autor del Evangelio, como nosotros, el propio nombre lo dice, ¿no? Es Lucas, Lucas es el autor Lucas, y la propia Biblia nos presenta algunas informaciones sobre ese autor. Lucas, entonces, él era médico, él era un hombre que se había dedicado a investigar todo lo que él había oído sobre Jesús, y también podemos ver que en el Evangelio de Lucas hay unas características bien importantes, porque Lucas destaca que la obra redentora de Jesucristo no está confinada solamente para los judíos, mas es una obra de redención universal para toda la humanidad. Son algunas características que estamos hablando del Evangelio de Lucas, que probablemente Lucas fue escrito por ahí, por el año 60, 61. Es bueno entender también el contexto histórico, el contexto geográfico donde acontecen las cosas, porque, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver que hay contextos históricos y geográficos. En el Antiguo Testamento hay situaciones que acontecen cuando quien gobernaba el mundo era el imperio egipcio, después pasa por el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, y ahora en Lucas
en la época del Nuevo Testamento es del Imperio Romano, y que estas situaciones son situaciones que están se desarrollando principalmente los evangelios en Palestina. Entonces son detalles que es bueno estar por dentro de esa situación. Ahora, refiriéndonos a Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, es uno de los evangelios, ¿no? Y generalmente hay textos que aparecen en el Evangelio de Lucas, pero que también aparecen en los otros. Y cuando vemos entonces en el caso específico de este texto de Lucas, entonces podemos ver que existen textos paralelos en los otros evangelios, en Mateos capítulo 22, 34 al 40 y en Marcos capítulo 12, 28 al 31. Eso es una gran ayuda principalmente cuando estamos estudiando y leyendo los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios hay textos paralelos y en este caso es un texto que encontramos en esos tres evangelios, en Lucas, en Mateos y en Marcos. Y nosotros podemos ver que si leemos esa primera parte del texto, en los tres evangelios es prácticamente parecido, porque dice así: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu próximo a ti mismo. Entonces, en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, esta primera parte coincide en los tres, porque en los tres vamos a encontrar la misma respuesta: amarás a Dios y amarás al próximo. Pero Lucas registra esta parábola del buen samaritano que no está presente en los otros evangelios, que no está presente en Mateo y que no está presente en Marcos. Entonces ahí viene justamente el desarrollo de esta parábola. Entonces, a esas alturas también yo quería dar otra importante sugerencia para el momento que vamos a leer e interpretar la Biblia. Debemos de entender, como habíamos dicho antes, ¿no?, los contextos, ¿no? Y la Biblia es llena de contextos. Habíamos dicho los contextos históricos, ¿no? Porque la Biblia se desenvuelve en distintos contextos históricos, en distintas épocas, en distintos años. Y en este caso específico también debemos de entender el contexto literario. Porque los primeros versículos, en cierto modo, es una narrativa, está narrando lo que estaba aconteciendo, pero de aquí para frente Jesús entonces va a usar un estilo literario que es conocido como parábolas, ¿no? Como parábolas. Y en ese sentido, la Biblia está lleno de distintos contextos literarios. Hay la prosa, hay la poesía, hay las parábolas, hay las metáforas, hay distintos tipos de contextos literarios y de géneros literarios que es importante nosotros entender. ¿Qué sería más específicamente, no, un género literario? Entonces, el género literario que ahora Jesús va a usar es la parábola. ¿Y qué eran las parábolas? Las parábolas eran, historias que Jesús contaba, y que eso ayudaba a tornar más fácil y más atractivo la enseñanza que Jesús quería responder. Entonces, aquí hay esa pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús ya responde: amarás a Dios y amarás al próximo. Pero aquí Jesús quiere reforzar la enseñanza principalmente con lo que se refiere a entender cómo desarrollar y fortalecer ese amor al próximo. Y lo interesante que, por ejemplo, en el caso específico de las parábolas, como habíamos dicho, las parábolas son historias, pero no son historias así que tienen un inicio, medio y fin. Las parábolas son historias que ayudan a las personas, a los oyentes, a los lectores a pensar y a reflexionar. Muchas de las parábolas no tienen respuestas prontas o elaboradas. Y eso Jesús hace. ¿Por qué? Porque quiere ayudarnos a pensar.
quiere ayudarnos a pensar, quiere ayudarnos a que nosotros que tenemos conciencia, que sabemos pensar, que esos son regalos que Dios nos dio cuando nos creó a su imagen y a la semejanza, nosotros pensemos. Porque lo lindo de Dios es que Dios en su relación con el hombre, Él no viene y le dice, miren, eso tiene que ser así, ustedes tienen que obedecer y así, así, así. Dios va hablando a través de preguntas, a través de parábolas, para que nosotros pensemos, para que nosotros tengamos la oportunidad de entender. Y aquí comienza esa parábola, cuando Jesús entonces dice, lo siguiente, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándole medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino, aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenlo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el próximo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, cuando leemos un texto bíblico es importante reparar en los detalles. Ya reparamos en ese detalle que el género literario que está usando es una parábola. Pero aquí hay otros elementos que también deberíamos de entender. Al final de cuentas dice que aquí se refiere a la historia de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, obviamente, sabemos, es la ciudad santa y todo, entonces él estaba yendo para Jericó, que era una ciudad vecina. Y aquí era un camino, que era una bajada muy pronunciada, y generalmente en ese camino entre Jerusalén y Jericó era un camino muy peligroso, porque generalmente habían ladrones escondidos para poder robar, para poder asaltar. Entonces son detalles que podemos entrar y comprender. Y en ese sentido son muy importantes buenos diccionarios bíblicos, buenos comentarios bíblicos. En ese sentido, esos comentarios nos ayudan a entender el contexto geográfico, porque aquí estamos hablando de geografía, Jerusalén, Jericó, el camino entre Jerusalén y Jericó, y esos diccionarios bíblicos nos ayudan a entender esa situación. Y todavía también aparecen ahí otros personajes. Entonces habíamos hablado ya del contexto geográfico, ¿no? Jerusalén, Jericó y el camino entre Jerusalén y Jericó, que era muy peligroso. Y también aquí aparecen otros personajes, personas, ¿no? Ahí dice que entonces ese hombre fue asaltado, lo habían robado, lo habían herido. Entonces dice que primero resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Entonces vamos a entender, sacerdote era entonces una persona que estaba directamente relacionada con la vida religiosa del pueblo, y era una persona obviamente que era el intermediario, uno de los intermediarios entre Dios y las personas, en fin, el sacerdote, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces él pasa por ahí, ve el hombre herido y no se compadece, pasa de largo. Probablemente él entendía que la ley ceremonial de él lo iba a tornar impuro si se aproximaba y tocaba a ese hombre que estaba herido y estaba ahí lleno de sangre. Después aparece un otro personaje que dice ahí en el versículo 32, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Entonces ahí tenemos el sacerdote, el levita, que también el levita evita estar próximo de ese hombre, porque también era un hombre relacionado con las ceremonias religiosas y también aquel miedo de poder, de estar impuro, de contaminarse por estar atendiendo a un hombre que estaba herido. Y después de eso aparece un samaritano. Y aquí hay una situación bien interesante, porque los samaritanos
ellos eran enemigos de los judíos. Había una tensión entre samaritanos y judíos muy intensa. Entonces, ahí ese samaritano en esa historia de Jesús sirve como un modelo de un hombre que se compadeció y ayudó a ese hombre herido a lavarle, a cuidarle, a llevarle inclusive a un hospedaje, a pagar él con su propio dinero el tiempo que él había de ficar ahí. Y ahí Jesús termina esa parábola con la pregunta, dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ahí entonces Jesús provoca una pregunta y una respuesta. Y él dice, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y ahí Jesús exhorta, anda entonces y haz tú lo mismo. Entonces ese samaritano sirve como un ejemplo de amor al próximo para el judío. Y el judío era tan orgulloso que él ni siquiera dice la palabra el samaritano. Él usa el término el que demostró, el que se compadeció de él, ¿no? Entonces, ¿sabe? Esos son detalles importantes cuando nosotros vamos a abordar la Biblia, de ver esos contextos geográficos, históricos, lingüísticos inclusive también, porque tenemos que considerar el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y lo que nosotros tenemos aquí son traducciones. Entonces, si podemos también tener idea de las palabras originales, vamos a colocar aquí palabras originales, nos ayuda mucho a interpretar la Biblia, a estudiar las palabras originales y todo eso para poder entender la palabra de Dios como ella es y también poderla transmitir como ella es para las otras personas. Resumiendo entonces lo que hemos hablado hasta ahora, para efectuar una correcta lectura y una correcta interpretación y una correcta predicación de la palabra, entonces son necesarios algunos elementos que podemos resumirlos con las siguientes palabras. Primero, efectuar una correcta exegesis del libro. ¿Qué significa exegesis del libro? Es lo que nosotros habíamos hablado antes. Entender los contextos históricos, geográficos, lingüísticos, el contexto en el momento que están aconteciendo, el género literario, y a través de eso buscar y extraer la esencia de la enseñanza del texto bíblico. Entonces, la exegesis significa extraer la esencia, extraer la verdad, lo que el texto bíblico dice, tomando en cuenta todos esos contextos, ¿no? El contexto geográfico, histórico, político, en este caso de los evangelios, ver los textos paralelos que la propia Biblia nos ayuda, nos enseña el género literario, en este caso una parábola, entender las situaciones geográficas, Jerusalén, Jericó, los personajes, qué es un sacerdote, qué es un levita, y eso nos ayuda entonces a extraer, disculpa la expresión, el jugo de la naranja, el jugo, la esencia de lo que está en la Biblia, la esencia, eso que nos ayuda la exegesis. Entonces, en primer lugar, hacer eso. Usted puede decir, más para hacer exegesis, yo tengo entonces que estudiar teología. No necesariamente, lo importante es leer, es tener esa dedicación, esa devoción, orar, vivir en comunión con Dios y también, ¿por qué no?, usar esos libros que son muy buenos, textos que se refieren a comentarios, a diccionarios bíblicos que nos ayudan en ese trabajo exegético. Y un otro punto importante es la hermenéutica o interpretación. Hermenéutica o interpretación, o sea, cuando yo hago una buena exegesis, yo puedo obtener una buena interpretación. O sea, cuando yo consigo extraer la esencia de la palabra tal como ella es, entonces yo voy a conseguir hacer una buena interpretación y consecuentemente de eso yo voy a poder ayudar a hacer una buena aplicación para mi vida y para la vida de los lectores o de los oyentes con los cuales nosotros estamos ministrando la palabra. Para terminar esa parte, una observación y un error a ser evitado. Nosotros habíamos aquí dicho, haga exegesis, pero no haga
eisegesis. ¿Qué significa palabra eisegesis? Eisegesis significa cuando en vez de yo extraer la esencia de la Biblia, y yo comienzo a colocar mis ideas en los textos bíblicos, las ideas de las otras personas, las ideas del filósofo, las ideas del sociólogo, las ideas de otras personas que nosotros hemos oído. Porque una cosa que Dios quiere es que nosotros también aprendamos a interpretar la Biblia tal y como ella es. ¿Por qué? Porque por más que muchas personas puedan decir, ay, más cada uno interpreta conforme cada uno piensa, con cada uno desea. Cuidado, ¿por qué? Porque la verdad, Dios escribió su Biblia, su palabra, de una forma, con un sentido que Él la escribió para nosotros. Entonces nosotros no podemos someter la Biblia a una libre interpretación. Por eso es necesario todo ese cuidado, toda esa lectura, todo ese estudio, toda esa exegesis, toda esa hermenéutica para poder leer e interpretar la Biblia tal y como ella es. Muchas gracias y que Dios le bendiga.